Vamos a iniciar el servicio de este miércoles, pero vamos a iniciar primero con una oración, así que nos ponemos de pie en reverencia al Señor. Gracias, Señor, por una más de vida que nos has otorgado, Señor, por estar aquí y reunirnos en tu nombre, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, cada uno de los servicios que vamos a hacer servir en esta tarde, Señor, pídete que puedan ser de bendición, Señor, que sean inspirados por y para ti, Señor, y que todas las palabras que se vayan a decir hoy vengan inspiradas de ti, Señor, que sean palabras tuyas y no nuestras, Señor. Te pedimos que seas tú guiándonos en todo momento, Señor, que seas tú bendiciendo a todos los que estamos aquí, Señor, los que vayan a ver estas palabras, Señor, por medio de redes sociales, Señor, y que seas tú hablando en cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos en el discipulado. Estamos primero con el primer tema, que viene a ser la Biblia, y nos quedamos a medias en el último miércoles. Hablamos de por qué necesitamos la Biblia, de que la Biblia es ese alimento espiritual que nosotros tenemos, y el tercer punto que hablamos era de que la Biblia iluminaba nuestro caminar. Ahora seguiremos con los otros 4 puntos que faltaban, porque se nos hizo pues un poco tarde. El cuarto punto que nos indica tiene el título de debemos leerla y obedecerla. No nos basta con solo conocer los versículos o leerlos. Si nos ponemos algún ejemplo, podríamos poner como el ejemplo más grande el Padre Nuestro. Yo he visto a un montón de personas que a lo mejor tú les invitas a orar y dicen no sé orar, le dices no pasa nada, lo que Dios pone en tu mente, y como no se atreven o no se les ocurre nada, recitan el Padre Nuestro. No es que eso esté mal, pero cuando tú te das cuenta, la mayoría de personas cuando lo recitan ni siquiera saben lo que están diciendo. Te lo sabes de memoria, te sabes las palabras, palabra por palabra, te sabes cada uno de esos versículos que lo componen, pero realmente no sabes qué es lo que estás diciendo. Y un ejemplo de ello también lo podemos ver en lo que nos decía la pastora, que una vez lo dijo hasta que de repente entendí bien lo que estaba diciendo cuando decía perdónanos como nosotros perdonamos. Tú no te das cuenta de qué es lo que estás diciendo porque no estás reparando realmente en qué estás diciendo. Y es lo mismo que muchas veces nos puede pasar cuando leemos la Biblia. Por eso la importancia de no solo leerla, sino también entenderla. Eso no significa que sí o sí te tengas que hacer un curso de teología o buscar todas las palabras y sabértelo de pe a pa como si fuera un libro de texto de una carrera que estés estudiando. Pero sí que significa que deberías entender lo que estás leyendo porque no es un libro de ficción, no es un libro que lees por entretenimiento. Yo que alguna vez he leído libros de fantasía, lo puedo decir, como tienen jergas raras, palabras raras, pero yo simplemente lo leo y si hay una palabra que no entiendo digo, bueno, ya encontraré el contexto después. O los personajes que tienen nombres rarísimos y yo ruego porque no haya dos personajes que tengan nombres parecidos. No se puede aplicar a la Biblia porque la Biblia no es un libro de fantasía. No hay que tomárselo ni por un extremo ni por el otro, pero debemos entenderlo como entendemos cuando hablamos con otra persona. Quedarnos con lo que realmente es importante. Un versículo que vamos a leer está en Santiago 1:22. Santiago 1, versículo 22. Dice así la palabra del Señor. ¿Nos lo puede leer la hermana Andrea? Amén. Dice así la palabra del Señor, del 1 al... No, solo el 22. Vale. Ser hacedores de la palabra y no tan solo
oidores, de manera que os engañéis a vosotros mismos. Hasta ahí. Ahí. Como ya hemos dicho, no solo basta con leerla, sino también entenderla. Y la misma palabra nos dice que no solo debemos escucharla, sino también ponerla en práctica. Un ejemplo que podemos poner en ello sería como, por ejemplo, un médico que te dice que no fumes, que fumar está mal, y luego cuando sales estás en el descansillo fumando. No debemos hacer lo típico de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, sino que nosotros debemos predicar debemos predicar la palabra de Dios no solo con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Amén. Decirle a alguien, esto está mal, y que vean que tú eres el primero que evita hacerlo. Pero nosotros realmente no podemos poner en práctica la palabra de Dios si no la entendemos. Por eso la importancia de entender realmente lo que hacemos. Yo, por ejemplo, que de pequeña leíamos la palabra en mi casa, pero de pequeña el ejemplo, es que leíamos la versión de 1960 y yo era una criatura de 7 años. Yo leía un montón de palabras que no tenía ni idea de qué significaban. Entonces tocaba buscar cada 3 palabras la definición en internet, porque si tú solo lo lees por leerla, porque te dicen, no, leer la palabra de Dios está bien, no sé qué, y tú dices, vale, pues me la voy a leer. Y como el ejemplo que he puesto yo de los libros de fantasía que yo me he leído alguna vez, que lo leo, me sale una palabra rara y digo, bueno, no pasa nada. Vamos a suponer que es esto y ya está. Y seguimos leyendo y luego no te enteras de nada. No es así como debemos leer la palabra de Dios, aunque te tome tu tiempo, porque en mi casa nos leíamos a lo mejor un capítulo al día. Solo uno. Pero si tú no entendías una palabra, la buscábamos para poder entenderla. Porque la palabra de Dios no es solo leerla, es entender. Y en cuanto tú entiendes y realmente te quedas con la parte importante, es cuando Dios te puede hablar por medio de la palabra. Es como las jergas. Tú te vas al médico también, lo vamos a poner de ejemplo, y ellos que ya están acostumbrados a hablar con un montón de tecnicismos, te dicen esto, te dicen lo otro, y tú no te enteras de nada. Y ellos lo ven como que es normal y luego te miran como, uy, qué tonto, ¿no? Pero porque tú no te enteras. Yo el otro día fui al médico, me dieron un papel, lo leí porque, hombre, son informes míos, me conviene saberlo. Y de 10 palabras que leí solo entendí una. Y me tocó buscar las otras 9 en internet porque me conviene saberlo. Pues con la palabra de Dios también te conviene saberlo. Que no entiendes una palabra, la buscas. Aparte que hay un montón de versiones. Nosotros por ejemplo, ahora leemos la 2020, pero yo de pequeña me leía la 1960. Si ves que el lenguaje se te complica, existen otras versiones que te pueden facilitar el entendimiento. Que ves que algo te genera dudas, le puedes preguntar a alguien de la iglesia, le puedes preguntar a alguien que también lee la palabra, porque si tú vas a alguien que no conoce la Biblia, que no conoce a Dios, que no sabe nada y le preguntas, oye, tengo dudas con esto, te va a decir, ¿y a mí qué me cuentas? Yo tampoco lo sé. Debemos preguntarle a personas que estén en la misma sintonía que nosotros, por eso esa también es otra de las importancias de congregarse. Si tú tienes dudas, pongamos un ejemplo, eres cristiano, crees en Dios, amas a Dios, pero no crees en la iglesia, así que vives recluido tú solo. Y luego empiezas a tener dudas. Si no te congregas con otros cristianos, ¿a quién le vas a hacer esas dudas? Si no te relacionas con otras personas que también creen en Dios, ¿cómo vas a crecer? Si una persona lista y estudiosa se junta con personas que no estudian, que se saltan las clases, que contestan mal a los profesores, ¿qué creéis que va a pasar con esa persona lista? Que va a empezar a saltarse las clases, que va a dejar de estudiar, que va a hacer esto, que va a hacer lo otro. Pero si una persona lista que quiere volverse aún más lista, se junta con otras personas que también estudian, que también son listas, todos crecen juntos. Por eso nosotros debemos tener en mente y ser conscientes de ello. Que sí, que en algún momento algún cristiano te puede llegar a fallar, porque no somos perfectos. Ante todo somos seres humanos.
Yo no conozco a ni una sola persona que no haya fallado nunca. Por eso nosotros no debemos tener la vista puesta en el hombre. Por eso en estos discipulados vamos a estar hablando de temas que tienen que ver con todo esto. Vamos a empezar con la palabra, con la Biblia. Seguramente después, no voy a hacer spoiler porque ni siquiera yo lo sé, pero voy a poner ejemplos de otras palabras. No me quiero apresurar porque primero el 1, luego el 2, en cuanto terminemos con la Biblia, que sea Dios quien nos diga qué tema tenemos que hablar. Pero hay un montón de temas que se pueden hablar, el tema de la oración, el tema del ayuno, el tema de la intercesión también, el tema de distintos ministerios de la iglesia, ya sea de jóvenes, de mujeres, de hombres, de niños. Hay un montón de cosas de las que debemos hablar y ninguna de ellas es menos importante que otra, pero nosotros hemos empezado con la palabra de Dios, con la Biblia, porque muchas personas no saben lo que es. Y es muy importante saberlo, por eso tuvimos la introducción, la primera clase y ahora esta. Y hablamos de ello, nosotros debemos entenderla, debemos estudiarla, no como un teólogo que busca, digamos, la parte más lógica, aunque no está mal la teología, pero no es obligatoria, por decirlo de alguna manera. Yo no he estudiado teología y no digo que los que lo estudian estén mal, digo que no es obligatorio hacerlo. Pero eso no significa que no tengas que leerla, porque es importante hacerlo. No es obligatorio, pero te ayuda a crecer. Pongamos el ejemplo de los estudios. Si tú tienes una clase, no abres un libro de texto en todo el año, no vas a crecer, no vas a aprender más. Por mucho que tú vayas a las clases y escuches, si ponen ejemplos del libro y tú no abres el libro, no sabes de qué ejemplos están hablando. Solo te quedas con el oído y como no escribas no te vas a acordar después. Por eso es importante leerlo. De hecho, por eso, si te fijas, en todos los sistemas educativos, los niños tienen libros. Y si no tienen libros, tienen apuntes creados por los profesores, pero siempre tienen acceso a ese nivel de conocimiento escrito para que puedan seguir estudiando ellos mismos y llegar al nivel de conocimiento que ellos quieran. O supongamos que Dios ha hecho exactamente lo mismo con nosotros, pero con la Biblia, dándonos ejemplos de personajes de la Biblia para que nosotros nos podamos inspirar en ellos y también podamos aprender de ellos, enseñándonos qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Nadie te obliga a leerla, pero si tú quieres crecer, la tienes que leer. Porque es lo que te ayuda a crecer. Y tal y como he puesto en el ejemplo del sistema educativo, quien quiere saber más, lo abre y busca más. Y de hecho yo te puedo asegurar que yo, que me subrayo mucho la Biblia, que eso ya lo enseñé, te puedo decir que me he podido leer 5 veces el mismo versículo y las 5 veces he entendido algo completamente distinto. Porque la palabra de Dios está viva. Después de todo no ha sido creada por un hombre, no ha sido creado por un ser finito, sino que ha sido creado por Dios. Y Dios nos habla en todo momento. Que veamos que tiene un final, que tiene un último capítulo, un último versículo y un último libro, porque la Biblia también es una recopilación de libros, no significa que ahí se acaba. De hecho, tú te la puedes leer una vez entera y luego te la puedes volver a leer y te puedo asegurar que no te vas a cansar nunca porque siempre Dios te va a estar hablando por medio de ella. No se queda anticuado, no se queda pasado porque está vivo. Después de todo es la palabra de Dios. El segundo versículo que vamos a leer está en Lucas 11:28. En el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 28. Y dice así la palabra de Dios, si nos lo puede leer nuestra querida pastora. Amén. Pero él dijo: dichosos más bien quienes oyen la palabra de Dios y la obedecen. Primero que todo, antes de hablar un poco de este versículo, para quienes no han leído la Biblia, o a lo mejor han leído otras versiones,
Cabe recalcar y saber que cuando la Biblia, digamos que la Biblia tiene dos tipos de letras, la negra y la roja. La que más se ve es la negra, porque la roja solo aparece cuando habla Jesús. Por eso muchas veces no hace falta que nos digan en el versículo quién está hablando, porque por la letra, el color de la letra podemos saber que se refiere a ello Jesús. Y aquí vemos que quien nos lo dice es Jesús, y Jesús dice, dichosos más bien quienes oyen la palabra de Dios y la obedecen. La palabra de Dios se puede recibir de un montón de formas. Después de todo lo que está escrito aquí fueron momentos y situaciones en los que la mayoría estaba hablando Dios. Luego en las historias, son historias de personajes que escuchaban la voz de Dios para relatar los hechos y los milagros que hizo Dios en sus vidas y cómo les usó. Y en este caso podemos ver que podemos adquirir la palabra de Dios por muchos medios, orando, porque en la introducción lo dijimos, que para ser un cristiano funcional, por decirlo de alguna manera, no basta solo con leer la Biblia, o no basta solo con orar, o no basta solo con congregarse, sino que es importante hacer las tres cosas por igual, porque ninguna es más que otra, sino que las tres son importantes por igual. Si tú lees la palabra de Dios, pero no tienes comunión con Dios, es como si estuvieras leyéndote cualquier otro libro. Si tú te congregas, pero ni oras ni lees la palabra de Dios, tú puedes sentarte ahí y escuchar 3 horas al pastor porque su voz te parece súper bonita que no te vas a enterar de nada. Y tú puedes orar, pero si tú no lees la palabra de Dios y no te congregas, muy difícilmente vas a escuchar a Dios. Y no porque Dios no quiera hablarte, sino porque para un ser humano es muy fácil perderse. De hecho, tenemos la tentación constantemente a la vuelta de la esquina. Por eso es tan importante estar siempre firmes en Dios. Y de hecho, una oración que también solemos hacer mucho es pedirle a Dios que sea Él guiando nuestros pasos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos caer en tentaciones constantemente. El diablo muchas veces podemos ver a personas a las que les va bien en el mundo, y es porque el diablo ya las tiene. ¿Para qué se va a esforzar en ganárselas? Es como, ¿para qué las va a hacer sufrir o hacerlas esto si ya las tiene? Alguien los tiene y ya está. Pero cuando tú eres cristiano y tú estás con Dios, al diablo no le gusta eso. El diablo no quiere que tú sigas a Dios. Entonces te va a intentar comer la cabeza con palabras dulces, con esto, con lo otro, y vas a ir intentando tentarte constantemente para que tú peques y te apartes de Dios. Por eso es tan importante mantenernos unidos a Dios. Y hay 3 formas de estar unidos a Dios y las 3 van juntas. No por separado, no de que tienes 3 opciones y ya está. No son 3 opciones, son 3 cosas que tienes que hacer. Si realmente quieres estar en comunión con Dios. Leer la palabra de Dios y entenderla. Leerla y entenderla. No leerla como cuando te mandan un libro en clase que tú te lo lees por encima para hacer el examen y ya está. No. Leerla. Orarle a Dios. Porque si tú no hablas con Dios, no puedes tener comunión con Dios. Y congregarte. Son las 3 bases más importantes de todo cristiano. Porque si una de ellas, digamos que es una mesa de 3 patas, si te falla una, la mesa se va a caer. Por eso necesitas las 3 mesas para que la estructura esté sólida y se mantenga firme. Amén. Y cuando dice dichosos quienes oyen la palabra de Dios y la obedecen, cuando nosotros, por ejemplo, nos ponemos aquí delante del atril a predicar, nosotros no predicamos un sueño que hayamos tenido que ha sido súper bonito o no, es que tenía mucha imaginación o esto lo he leído en una revista, no. Nosotros hablamos de la palabra de Dios. Así que cuando una persona predica, cuando tú estás escuchando una prédica, no solo estás escuchando la interpretación que le da Dios a esa persona, sino que estás escuchando indirectamente la palabra de Dios, porque una prédica que no esté inspirada en la Biblia no es una prédica. Aunque a veces no tenga versículos, lo que hace más válida o no una prédica no es la cantidad de versículos que tiene,
sino si está arraigada a Dios o no. Y si una prédica está arraigada a Dios, está arraigada a la palabra de Dios. Entonces tú estás escuchando la palabra de Dios. Por eso dice, dichosos más bien quienes oyen la palabra de Dios y la obedecen. Porque las prédicas también son palabra de Dios. Son, digamos que otra extensión de que adquirimos por leer la Biblia. Porque una persona que no ha leído la Biblia en su vida no puede ponerse aquí delante y darle una palabra a la gente que realmente está inspirada en Dios. Porque realmente no conoce la palabra de Dios. Y Dios te puede hablar, claro que te puede hablar. Tú oras y hablas con Dios. Pero Dios no se repite. Creó este manual de instrucciones para que estuviera al alcance de todos nosotros. Si Dios tiene algo personal para ti, te habla a ti. Pero si la Biblia decimos que la tenemos que leer todos, porque es un manual de instrucciones para todos. No pone manual de instrucciones para Casey, manual de instrucciones para Andrea, manual de instrucciones para el hermano Juan. No, es para todos. Y por eso está escrito y por eso está al alcance de todos. Dios no va a estar diciéndonos a todos exactamente lo mismo. No matarás, no robarás, respeta a tu padre, a tu madre. Porque ya lo ha dicho. Y se supone que ya lo sabemos. O bueno, ya deberíamos saberlo. Y cuando tú la lees es cuando realmente te quedas con ello. Es como las leyes que tenemos actualmente en cada país. Tú vives en un país y de alguna forma u otra te aprendes las leyes de ese país. Y no viene nadie en concreto a decirte, no tienes que hacer esto, sino que está escrito para todos y está al alcance y al dominio público, está al alcance de todo el mundo porque es para todo el mundo. No viene alguien en concreto a decirle a cada ciudadano personalmente que tiene que hacer esto. Por eso la palabra está escrita, para que lo leamos todos y esté al alcance de todos. Y Dios no se repita pues constantemente. Bueno. Y un ejemplo que he puesto yo aquí es: alguien puede saber mucho sobre la Biblia y aún así vivir lejos de Dios. El verdadero discípulo obedece lo que aprende. Por eso es tan importante no solo leerla. Digamos que es una transición. Tú primero la lees. No entiendes nada, porque es la verdad, en cuanto uno lee la Biblia por primera vez, no entiende absolutamente nada. Y es completamente normal. Es como cuando uno va al colegio o al instituto. A mí me ha pasado más una vez que yo que sé, voy a mirar los apuntes, que ha mandado el profesor, voy a mirar el libro, me pongo a leerme y digo, ¿qué es esto? Pues con la palabra de Dios ha pasado también a muchos. Lo leemos las primeras veces, no entendemos nada. Entonces nos toca prestarnos atención a las palabras, nos toca prestarnos atención a esto, a lo otro, porque es completamente normal no entenderlo. Cuando tú no tienes, digamos que es como la edad espiritual. No es lo mismo la edad física que la edad espiritual. Me explico. Cuando una persona nace, la edad física empieza, por decirle de alguna forma, porque nosotros empezamos a contar los años de una persona desde el momento en el que está fuera del cuerpo de la madre y empieza a existir como un individuo aparte. Lleva estando vivo muchísimo tiempo antes, claro que sí, pero lo empezamos a contar desde que nace. Entonces esa persona va creciendo progresivamente y es un crecimiento que esa persona no controla. Porque yo no decido tener un día más, pero lo sigo teniendo. Y yo nací un día específico, pero digamos que yo conscientemente no elegí nacer en ese día. Entonces yo no he elegido que cada año voy a cumplir un año más, pero lo sigo cumpliendo, porque yo no controlo el tiempo, yo no controlo este crecimiento físico. Porque digamos que ya está programado, por decirlo de alguna manera. No es algo que nosotros controlemos. De hecho, me hace mucha gracia porque yo, en mi primer año de instituto, tuve un profesor que le preguntamos, oye, ¿cuántos años tienes? Y nos dijo, no, yo cada día elijo cuántos años tengo, pero nadie tiene ese poder. Yo no puedo decidir que mañana voy a tener 30 años y al siguiente voy a tener 7.
no lo controlo. Pero cuando hablamos de edad espiritual, en cierto modo eso sí que lo controlamos, porque eres tú el que decide buscar a Dios y en base a cuánto le busques, creces más o menos. Todos partimos desde bebés espirituales porque nadie nace siendo el más entendido del mundo. El único que nació entendiendo el propósito en Dios y el amor que Dios tenía y todos los planes que tenía Dios para nosotros fue Jesús. Ese fue el único que puede realmente ver que desde pequeño y desde siempre ya lo tenía todo muy claro. El resto siempre hemos partido desde bebés espirituales y poco a poco ha habido alguien que nos ha tenido que enseñar. Y en cuanto esa persona ya ha hecho su función, es cuando nosotros, individualmente, porque nuestra relación con Dios es individual, nadie puede obligar a otra persona a tener una relación con Dios, decidimos qué tanto nos queremos acercar a Dios. Y sí, es una decisión que cada cual toma, aunque luego va a sonar un poco feo. ¿Y por qué puede sonar feo? Porque luego a lo mejor alguien dice que Dios se ha apartado de él, cuando en realidad los que nos apartamos somos nosotros. Si tú decides hablar más con Dios, leer más su palabra, nutrirte más de su presencia, tú creces más. Y cuanto más sabes sobre Dios y más entendimiento tienes, más creces y más entendimiento adquieres. Por eso es completamente normal que cuando una persona lee por primera vez la palabra de Dios no entienda nada. Porque tú no tienes esa edad espiritual para entenderlo al pie de la letra. Vamos, que no naces siendo un erudito. Y en base a cuánto tú vayas creciendo más y más en Dios, es cuando te va dando más revelación y más entendimiento. Porque es como un colegio. Es el mismo ejemplo que ponemos siempre. Decimos que la vida es un colegio, porque es verdad. Tú a un niño de 6 años no le puedes poner a conducir un coche. No le puedes poner a hacer un examen de selectividad para la universidad, porque no está capacitado. A él le tienes que hablar conforme a su nivel. Y con la palabra de Dios es exactamente igual. Dios no te va a dar una palabra que tú no puedas entender. Por eso muchas veces a lo mejor buscas algo y no lo entiendes, porque no es el nivel, no es tu nivel actual. Por eso tú tienes que buscar cosas, tienes que buscar la palabra de Dios y tú poco a poco vas entendiendo, poco a poco. Por ejemplo, yo de pequeña yo no entendía por qué había historias o por qué nos aparecía el árbol genealógico de cada hijo de Israel, que nos poníamos a leer la Biblia así, pero cuando llegaban los capítulos en los que te decía este engendró a este, que engendró a este, que engendró a este, que engendró a este, yo solo me preguntaba ¿por qué aparece esto en la Biblia? Pero años después, Dios nos da esa capacidad de entender que es porque nosotros debemos saber de dónde vienen las cosas. O las historias, a lo mejor tú las primeras lees y no entiendes nada y años después cuando entiendes por qué Dios las pone. Porque todo va en base a nuestra edad espiritual. No debemos acomplejarnos cuando no entendemos algo. Es más, cuando tú buscas algo en la palabra de Dios y no lo entiendes, es un momento perfecto para acercarte a un líder de la iglesia, a uno de los pastores o a un maestro y pedirle que sea él quien te lo explique. Porque ellos sí que tienen la edad espiritual para poder explicártelo y Dios les dará las palabras para que puedan explicártelo a tu nivel. Como por ejemplo los maestros de los colegios. Ellos son personas que han hecho el colegio, el instituto, la universidad. Tienen estudios mucho mayores que los de un colegio. Pero ellos aprenden a hablarle a los niños para que puedan entender lo que están explicando. Aprenden a hablar ese nivel en concreto para poder explicárselo. Porque si ellos se lo explican a su nivel, no lo van a entender. Por eso no debemos sentirnos así preocupados o complejados. Y cuando he dicho que la vida espiritual de cada persona también es individual, es verdad. Por eso también tampoco cuando nosotros evangelizamos debemos sentirnos acomplejados cuando hablamos a alguien y no viene a la iglesia, porque no depende de nosotros. Nosotros podemos hablarle a la gente de Dios, pero no podemos obligarles a tener una relación con Dios. Así que nosotros solo debemos saber
que si Dios nos manda a hablarles, es para plantar esa semilla. No significa que esa persona vaya a ir a la iglesia el día de mañana, que a lo mejor sí, gloria a Dios, pero no significa que obligatoriamente lo tenga que hacer, porque la gloria no es nuestra, es de Dios. Y si alguien va a la iglesia no es porque tú fuiste a hablarles, porque Dios ha orado en él. Así que cuando tú vayas a hablar a alguien de la palabra de Dios, no te sientes acomplejado si te ignoran. A mí más de una vez me ha pasado que yo he ido en algún evangelismo a hablarle a alguien de la palabra de Dios y antes siquiera de que les diga los servicios de la iglesia me dice, no puedo. No sabe ni qué día es, no sabe ni a qué hora es, pero no puede. Ese día está ocupado. No sabe, pero no puede. Pero, aunque es una situación un poco incómoda, porque es verdad, es un poco incómoda de decir y de vivir también, no debe acomplejarte, porque en su momento Dios hablará a esa persona y la va a tocar. Y esa persona entenderá que es por medio de Dios. Y se me está yendo el tiempo encima otra vez, porque me faltaban 4 puntos y solo hemos dado uno de los 4. Y ya ha pasado el tiempo del discipulado, así que, bueno, tendremos que seguir con este discipulado otro día más. Amén. Tranquilos que queda todavía mucha palabra sobre la Biblia, porque esta es solo la primera parte, o sea, dejadme deciros que solo hemos dado la introducción y los primeros 4 puntos, faltan 3, y después falta otro apartado. Así que seguimos con el resto de servicios de la tarde, porque ninguno es más importante que otro, todos tienen su tiempo, y como Dios es un Dios de orden, no nos vamos a extender mucho más. Así que Dios les bendiga. Amén.